¿Cómo está? Inicia Temas del Día. De inmediato le presentamos nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos aquí en pantalla. ¿Qué hacía un avión de inteligencia y exploración radioelectrónica de Estados Unidos sobrevolando el espacio aéreo de Venezuela el 19 de julio sin reportarse? ¿Qué perseguirían las 78 incursiones de aeronaves estadounidenses en cielo venezolano en lo que va de año? Opine. Así es, el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció detalles de la incursión de un avión estadounidense que violó el territorio venezolano el pasado 19 de julio. Más temprano, el canciller Jorge Arreaza ofreció un balance de la reunión del Movimiento de Países No Alineados que sesionó en Caracas este fin de semana. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Resulta que esa aeronave a las 11:43 de la mañana se encontró sobrevolando el espacio de la zona de información de vuelo de Maiquetía. Aquí están algunas fotografías de la aeronave, ya la vamos a ver bien. Y en ese momento en que eso ocurre, una aeronave venezolana de nuestra Fuerza Aérea Bolivariana se encarga de cumplir el procedimiento para evitar los riesgos derivados del sobrevuelo de esa aeronave. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado de prensa donde rechazó la incursión de la aeronave estadounidense y recalcó todas las veces que Estados Unidos ha violado el espacio aéreo venezolano. Así reza el texto. Este tipo de evento ha ocurrido en 78 oportunidades durante el año 2019, constituyéndose en una reiterativa y grave amenaza a la seguridad para la gran cantidad de aeronaves comerciales y de aviación general que transitan a diario, particularmente al norte de nuestra zona económica exclusiva y en la cual Venezuela es garante de la seguridad. La propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicó el mapa de la violación aérea de la nave usada para labores de inteligencia y guerra electrónica y que se encuentra equipada con equipos de última generación. Ahí lo vemos. El propio vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, en la alocución de hoy explicaba cómo estaba violando el territorio venezolano por la soberanía que presenta Venezuela sobre estas aguas territoriales. Territorio que, reiteramos, fue violado por esta aeronave el día 19. Pero también durante su alocución el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo decía que al minuto de estar él dando la noticia, otra aeronave estaba violando el espacio aéreo venezolano. Sin embargo, Estados Unidos intentó tergiversar lo sucedido. El Comando Sur, a través de su cuenta en Twitter, se refirió al supuesto acoso de un Sukhoi venezolano contra su aeronave. El organismo mintió sobre la presunta legalidad de su incursión en el espacio aéreo venezolano. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter. El recién lanzado Sukhoi venezolano se le acercó de manera agresiva a la aeronave estadounidense EP-3 a una distancia insegura el 19 de julio, poniendo en peligro la tripulación y la aeronave. El EP-3 estaba realizando una misión reconocida y aprobada a nivel nacional en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Caribe. Vemos entonces cómo el Comando Sur también arremete contra la colaboración rusa a Venezuela en materia militar cuando plantea en otro de sus tweets: esta acción demuestra el apoyo militar irresponsable de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro y subraya la imprudencia y el comportamiento irresponsable de Maduro que socava el imperio de la ley internacional y los esfuerzos para contrarrestar el tráfico ilícito. Presenta fotos y videos. Pero como bien pudimos observar, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, desmintió con argumentos sólidos este planteamiento del Comando Sur. Y en otro orden de ideas, Venezuela ha sido noticia durante todo el fin de semana. Las 120 naciones miembros del Movimiento de Países No Alineados firmaron una declaración en rechazo a las sanciones de Estados Unidos impuestas contra el país. El canciller Jorge Arreaza ofreció hoy un balance de la importante reunión multilateral. Se aprobó una moción de respaldo al diálogo político en Venezuela, de respaldo a la mediación de Noruega y al diálogo que se ha desarrollado últimamente en Barbados. Es muy importante porque los principios de Bandung promueven la solución pacífica de las controversias y privilegian el diálogo como la herramienta fundamental para alcanzar este fin. Y por supuesto, se condenó los efectos de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales y se condenó también
y se pidió también la derogación, el levantamiento de esas medidas contra Venezuela. El jefe de la diplomacia venezolana señaló que el movimiento de países no alineados activó mecanismos para evaluar las consecuencias de las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos contra diferentes países del mundo. Se creó, y es muy importante, por primera vez en la historia anual, un grupo de trabajo del movimiento de países no alineados para estudiar los efectos de las sanciones, así se llama, pero en realidad es de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, nuestro movimiento va a instalar, a crear un grupo de trabajo que se va a dedicar todo el año, todos los años, a ver cómo los países enfrentan y superan el efecto de estas sanciones, pero también, ¿por qué no? A lo mejor vamos a la Corte Internacional de Justicia a denunciar, como lo hizo Irán, a denunciar, a pedir opinión jurídica, interpretación jurídica sobre las decisiones en materia de terrorismo económico que ha venido tomando los Estados Unidos de América. Desde Caracas, Luis Tavera nos amplía esta información. ¿Cómo estás, Luis? ¿Participaste en esta conferencia de prensa del canciller Arreaza? ¿Qué otros pormenores ofreció? Te saludo a ti, Ray, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Ahí escuchábamos parte de los detalles que ofrecía el canciller Jorge Arreaza en esta rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Él ofrecía un balance, como ya escuchábamos, de los detalles más relevantes durante estos 4 días y que más de 100 países estuvieron en esta nación suramericana para llevar a cabo una reunión ministerial perteneciente al movimiento de países no alineados. Él la calificaba como exitosa, un triunfo más para Venezuela, que en medio de tanta tensión política, en medio de tanto asedio, decía el canciller, pueda llevarse a cabo una cumbre ministerial, un encuentro internacional, reconociendo así la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro y también apegándose al respeto del derecho internacional. Nosotros estuvimos en esa rueda de prensa, como tú bien lo dijiste, tuvimos la oportunidad de preguntarle específicamente en la relevancia que tiene este acercamiento y esta solidez en las relaciones con la República de Irán. Y esto lo pusimos en contexto de acuerdo a las tensiones que vive esta nación con Estados Unidos, con el Reino Unido, por varios temas y entre ellos justamente incursión ilegal, por ejemplo, en bases marítimas. Y el canciller decía que Irán, a través de Venezuela, quiere llevar un mensaje de unión y de respeto a la autodeterminación, como también durante este fin de semana escuchábamos el canciller de Palestina, quien mostraba las similitudes de estos ataques en contra de Palestina y en contra de Venezuela, que van en coincidencia con lo que se traduce en un cerco financiero, en unas intenciones, como decía el propio canciller Jorge Arreaza, de doblegar al pueblo venezolano. También fue noticia, en principio tú también ofrecías esta información que suministrara el vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, y el canciller hacía mención con respecto a eso, mientras que Estados Unidos incursionaba ilegalmente en territorio aéreo venezolano, estaban permitidos vuelos que trasladaban a las delegaciones que estaban participando en la cumbre ministerial, y es por eso que Venezuela elevó esta denuncia, es por eso que tú compartías este comunicado de las Fuerzas Armadas venezolanas, y es por eso que no solamente que la cumbre no está aislada de lo que está sucediendo en Venezuela, Venezuela sigue siendo el epicentro de la noticia y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos para actualizarle la información. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Luis Tavera nos acompañaba desde nuestra redacción. Vamos entonces a recordar la pregunta del día. Ahí está en pantalla. ¿Qué hacía un avión de inteligencia y exploración radioelectrónica de Estados Unidos sobrevolando el espacio aéreo de Venezuela el 19 de julio sin reportarse? ¿Qué perseguirían las 78 incursiones de aeronaves estadounidenses en cielo venezolano en lo que va de año? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva a territorio de Israel. Más de 10 hogares palestinos en Wadi Hummus, en Jerusalén Este, fueron destruidos tras la demolición iniciada este lunes por militares y policías israelíes. Continúa el asedio del Estado de Israel a los territorios legítimamente palestinos. Con esta imagen del día nos vamos a la pausa. Es la
La 10ª jornada consecutiva de protestas en Puerto Rico, día de paro nacional, en exigencia de la renuncia de Ricardo Rosselló, quien la víspera anunció que no seguirá al frente de su partido ni se postulará a las elecciones de 2020, pero sí va a seguir en su cargo hasta que finalice su actual gestión. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Organizaciones sociales y sindicales llamaron a los ciudadanos a movilizarse en el contexto de este paro nacional. Los puertorriqueños ocupan las calles desde hace más de una semana, usted lo recordará, para pedir la renuncia del Ejecutivo después de haberse filtrado una serie de mensajes suyos de carácter ofensivo por sexistas unos y en otros se mofaba de las víctimas del huracán María. El Telegram Gate, como se le conoce en la historia de los casos de filtraciones de mensajes de este tipo, bueno, así están las cosas en esa nación caribeña. Perla Franco, desde San Juan, nos tiene más información. Saludos, Perla. Saludos, Rey, a ti, a toda la audiencia de Telesur. Aquí nos encontramos en un tramo un poco más adelante de donde se realizó la manifestación, la más importante y grande manifestación que se haya realizado en Puerto Rico en esta ocasión para pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Fueron miles y miles y miles de puertorriqueños los que se dieron cita hoy y ocuparon todos los carriles, los 8 carriles, ida y vuelta de esta autopista conocida como Autopista Las Américas, a la altura del estadio Irán Bison. Las personas que participaron en esta manifestación estuvieron incluso durante unos fuertes aguaceros que estuvieron cayendo. Ahí arriba pueden ver en este momento la nube, que es probable que se acerque al lugar donde nos encontramos. En este momento la carretera recién ha sido abierta en estos momentos y ya vamos cómo va confluyendo un poco el tránsito de las personas que participaron de esta manifestación hoy. Una victoria del pueblo puertorriqueño que es como parte de las 12 manifestaciones que se han realizado hasta el día de hoy, todos los días, y las manifestaciones se prevén que continúen. Los mantendremos al tanto de todo lo que acontezca relacionado a la petición del pueblo puertorriqueño de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Desde Puerto Rico para Telesur, Perla Franco. Muchísimas gracias, Perla. El abogado Salvador Tío Fernández observó cómo la participación ciudadana ha permeado todos los sectores sociales que mantienen las movilizaciones tras decidir espontáneamente ejercer el derecho de protesta. Esto no es de un grupo de personas de izquierda que están. Son la gente de los residenciales públicos, de las barriadas pobres que van con sus motoras en grupo, donde quiera que uno entre. El tema de conversación obligado es ese. Entra uno a un restaurante y pregunta en voz alta que quiénes van para la marcha mañana. Todos van para la marcha mañana. Esto ha capturado la imaginación colectiva del país y en ese sentido, a pesar de todo el daño que se le está haciendo a Puerto Rico, y el daño principal no lo hace el gobernador, el daño principal lo hace el Congreso de los Estados Unidos y la insistencia de ellos en seguir, y sobre todo en esta época de Trump, en seguir maltratando a Puerto Rico, en seguir imputándonos a nosotros el resultado de un desastre que ellos mismos crearon. Salvador Tío Fernández también reflexionó en torno a la situación del gobernador Rosselló. El gobernador está en esta especie de estado, sigue mintiendo y sigue pensando que está cogiendo de tonto al pueblo puertorriqueño, ofreciendo dos cosas que ya no tiene. Que ya no va a volver a correr, pues eso lo sabe todo el mundo, que no tiene la menor posibilidad, que ni siquiera su partido lo considere como candidato. Que va a rechazar la presidencia de su partido, obviamente también eso no es nada. Y lo que quiere es seguir atornillado ahí. No quiere que en este momento comience el proceso de residenciamiento. Representantes de movimientos sociales también expresan su rechazo al sistema colonial impuesto en Puerto Rico. Que la gente ya ha hecho un enlace entre lo que es las políticas neoliberales que tanto le están afectando la calidad de su vida y lo que es los partidos políticos corruptos coloniales que han tenido la administración del gobierno de Puerto Rico desde el 1952 al presente. Así que, y ya hay un rechazo claro contra los políticos
partidos políticos de la colonia, tanto los estadistas como los que fundaron el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Vamos a revisar otras reacciones, en esta ocasión en Twitter. Orlando Rosado dice, esto es más que un movimiento, el pueblo se ha unido más allá de colores e ideologías para que su voz sea escuchada. Hoy me siento más orgulloso que nunca de ser puertorriqueño. Vamos a ver otra vez las etiquetas. Isaac Valentín, por ejemplo, en su cuenta dice, el huracán María nos quitó todo y también nos quitó el miedo. Y utiliza varias de las etiquetas que han estado muy posicionadas. Millie Robb dice, ver a un pueblo de pie reclamando lo que generaciones antes de nosotros callaron, un gobierno de altura, dice entre paréntesis, es para sentir orgullo. Pueblo mío, que este sea el nuevo camino para las generaciones que se levantan detrás nuestro. Igualmente utiliza varias de las etiquetas que han estado muy posicionadas, entre ellas, Ricky renuncia. La representante de la Cámara estadounidense por Nueva York, Nidia Velázquez, también se manifestó contra Rosselló en su cuenta en Twitter, así lo expresó. Los y las puertorriqueñas en esta foto no piden que usted no vaya a la reelección, Ricardo Rosselló. Por si no le queda claro, están pidiendo su renuncia. Paro nacional es la etiqueta que utiliza esta representante de la Cámara en Estados Unidos. Ahí vemos el tuit y vea la fotografía que acompaña su trino. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Eduardo Martínez, el gobierno de México pidió mayor corresponsabilidad a Estados Unidos en los planes de desarrollo para los países de Centroamérica. Continuará la estrategia para atender el fenómeno migratorio que en los primeros 45 días redujo en 36.2% el flujo de personas. Bolivia, nos cuenta Freddy Morales, el presidente Evo Morales supera con 11% a su inmediato seguidor en los comicios del 20 de octubre. Morales tiene 37% y Mesa 26% según una encuesta del periódico privado El Deber sobre una muestra de 2015 entrevistas. Los datos se conocieron al inicio de la campaña electoral. Argentina, vamos a ver qué nos cuenta nuestro corresponsal, Sabrina Roth. Cristina Fernández solicitó que se eleve a juicio oral y público la causa de las fotocopias de los cuadernos. Sostuvo que de esta manera quedan demostradas todas las irregularidades del proceso. Vamos a escuchar a Sabrina. Esta mañana, a través de su abogado Carlos Beraldi, la expresidenta y senadora de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó que se eleve a juicio oral y público la causa que se conoce como las fotocopias de los cuadernos. Recordemos, en junio de este año, el juez Claudio Bonadío cerró una parte de este expediente y lo que pretende la expresidenta es que esto vaya justamente a juicio para poder demostrar las numerosas irregularidades que hubo en este proceso, entre ellos las detenciones a mansalva, las presiones a los arrepentidos, las declaraciones direccionadas, también la quema de pruebas. Recordemos que la prueba central, que son los cuadernos, no existen. Dijeron que se quemaron, motivo por el cual es imposible peritar la principal prueba de este expediente, que son justamente las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno. Carlos Beraldi, al momento de presentar el escrito, señaló que todo lo actuado es nulo y que no existe ninguna prueba de que Cristina Fernández de Kirchner hubiera recibido ningún tipo de coima. Habrá que esperar a ver cuál es la resolución de la justicia, del Poder Judicial, para que se avance en esta causa, llegue a juicio y allí se puedan demostrar todas las irregularidades que se fueron denunciando durante este proceso. Gracias a Sabrina por ese reporte en Twitter y finalizamos con Madeleine García. Dimite el primer ministro de Haití al no lograr formar gobierno. Vamos entonces a nuestro tema en desarrollo. El
El tema en desarrollo nos lleva a España. El actual jefe de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, inició hoy el debate de investidura con la incertidumbre en torno a la posconformación de un ejecutivo. Adriana Cardoso nos tiene los pormenores desde Madrid. Hola, Adriana. Pablo Iglesias ha insistido a Sánchez que los españoles no quieren un gobierno de partido único, que exigen que se pongan de acuerdo. Lo ha hecho en su participación, en su intervención en este debate de investidura que ha comenzado aquí en el Congreso de los Diputados en Madrid. Lo ha hecho hoy a las 12 de la mañana con la intervención del que es el candidato a ser investido presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sánchez ha continuado solicitando a la derecha española esta abstención en la votación de mañana para ser investido presidente del gobierno, ya que dice que no quiere que el gobierno dependa de los partidos independentistas. Esta tarde, cuando se ha reanudado la sesión de este debate de investidura, Pablo Casado, el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, ha insistido en que Sánchez está exigiendo a sus adversarios que se aparten, pero no está pactando ni negociando con los que serían sus potenciales socios. Además, Casado ha insistido en que el Partido Socialista no está presentando ningún programa de gobierno, que sería lo que debería de hacer en este debate de investidura. Después de Casado ha ido Rivera, quien ha sido aún más crítico. Ha dicho que Ciudadanos va a votar que no con las dos manos. No solo no se va a abstener, sino que va a votar que no. Además, ha insistido en que Sánchez está intentando negociar y pactar con los que ellos califican como los perpetradores de un golpe de Estado en Cataluña. Hoy terminará esta primera sesión del debate de investidura y mañana será la primera votación de esta investidura, en la cual Pedro Sánchez necesita una mayoría absoluta, que es muy probable que no obtenga, y en 48 horas se celebraría la segunda votación, en la cual sería suficiente con una mayoría simple. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos entonces a repasar nuestra pregunta del día. Revisamos respuestas. Aquí está la pregunta: ¿qué hacía un avión de inteligencia y exploración radioelectrónica de Estados Unidos sobrevolando el espacio aéreo de Venezuela el 19 de julio sin reportarse? ¿Qué perseguirían las 78 incursiones de aeronaves estadounidenses en cielo venezolano en lo que va de año? Vamos a ver respuestas. La primera de Miguel Bolaño: para vigilar a Venezuela, bajo la excusa de que el país bolivariano es una amenaza para la región, armar a Colombia, tal como anunció que Estados Unidos venderá 16 aviones F-16 a Colombia para contrarrestar la presencia rusa en Venezuela. Colombia e Israel latinoamericano, se pregunta Miguel Bolaño. Gracias por participar. Vemos a Marilis, dice: sobre la pregunta del día, considero que estas acciones no son más que provocaciones de los Estados Unidos para justificar amenazas contra la paz en la región. Gracias. Una tercera respuesta. Michael dice: la respuesta está más que clara, provocación. Con estas provocaciones, los Estados Unidos buscan un posible derribo de uno de sus aviones por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para así tener una excusa para agredir a Venezuela, la cual debe estar alerta ante un posible autoderribo de avión yanqui. Gracias a Michael. Una cuarta. Gordy dice: me pregunto qué pasaría si un avión sobrevolara sin autorización en espacio de Estados Unidos. Una interesante pregunta. Vamos a ver esta otra cuenta. Estarán viendo el campo de batalla. Recuerden que Estados Unidos mata a la culebra por la cabeza, dice este usuario de Twitter. Gracias por participar. Dice Orlando Katia: quieren candela desde hace rato. Buscan provocar cualquier movimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para justificar una intervención. El mismo cuento de hace 15 años, intentando vulnerar la tolerancia del pueblo. Gracias también, Orlando, por participar. Vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. ¿Qué reto tienen ante sí los argentinos en las elecciones presidenciales de octubre tras las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de Macri y el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional? Es una pregunta cuya respuesta usted va seguramente a encontrar en el siguiente material.